Universidad Autónoma de Baja California. Historia de Educación. Suheiri Villagrana García. Equipo: Daniela Allende Díaz, Adriana Díaz Rojas, Marla Marina Miranda Morales, Francisco de Jesús Rodríguez Ávila. Tema: Movimientos magisteriales. Movimientos magisteriales. Introducción. Se presentará el tema de movimientos magisteriales, en el cual se mencionarán puntos de suma importancia, que es el inicio del movimiento, quiénes fueron los involucrados y los aportes a la educación de dicho movimiento, y finalmente las conclusiones. El movimiento magisterial se dio inicio en 1956. Fue una expresión de solidaridad ante la pobreza nacional provocada por el deterioro de la calidad de vida. Desarrollo. El movimiento magisterial de 1958 en México fueron una serie de huelgas y un movimiento social en el que participaron maestros, intelectuales, obreros y profesionistas, y que fueron reprimidos por el gobierno mexicano. Todas estas huelgas se dieron sitio en el Zócalo. En 1956, Otón Salazar organizó la lucha de la sección novena del SANTE para mejorar el salario. Los primeros en llegar a la huelga fueron los maestros de primaria por tener el 14% de salario. De ahí llegaron los obreros y profesionistas. El 12 de abril, los maestros de primaria llegaron a invadir el Zócalo. Hubo varios muertos y docenas de heridos. El 19 de abril, el MRM organizó una marcha del movimiento a la revolución hasta la Constitución, exigiendo además de su aumento salarial castigo a las autoridades culpables. Ese mismo día, los maestros de la sección 90 suspendieron labores y los dirigentes del MRM desconocieron a los líderes sindicales y entregaron el pliego petitorio a la SEP, que intentó evadir el conflicto y cerrar las puertas. La respuesta de la SEP fue simple, una provocación, ya que decían que la solución magisterial tendría que hacerse por conducto del sindicato, pues no se podía resolver los problemas con movimientos ilegales. Aportes a la educación. La educación se destacó nuevamente, la cual, habiendo tenido constantes tropiezos desde la fundación de la SEP, trató de reivindicarse con el pueblo. En el nuevo periodo se debía de cumplir el principal fundamento que anteriormente se había olvidado, la alfabetización. El proyecto desarrolló un sistema educativo con fines lucrativos entre el gobierno y el pueblo, representado en el discurso del primer secretario de Educación cardenista. Con esto, la escuela socialista aspiró a elevar las condiciones de vida de los trabajadores y a aumentar el bienestar del pueblo. La pedagogía del socialismo en México fue recibida con agrado por muchos, ya que empeñaba la necesidad de educar a un pueblo que carecía de cultura. Empezaron con la alfabetización en el proletariado, brindándoles mayores servicios a los hijos de trabajadores y campesinos. Las famosas misiones culturales siguen estando en pie, ahora con mayor determinación de llevar la educación a pueblos campesinos, comunidades indígenas, etc. Se buscaba desarrollar una responsabilidad moral en el maestro rural, permitiéndole fomentar la educación y la integración del país en los niños campesinos. Conclusión. Este tema en lo personal me parece muy interesante, pues podemos ver cómo el docente desde inicios de la historia de educación en México no se le ha dado el valor social que en realidad tiene un maestro. Es válida la manifestación, la exigencia de salarios justos y todas las prestaciones a las que tiene derecho un maestro. El docente, pienso yo, es pieza fundamental para el desarrollo académico, no solo de un individuo, sino de una sociedad entera. Movimientos que terminan en violencia o desalojos o, en casos muy conocidos y lamentables, en desapariciones, son denigrantes para la sociedad mexicana. Esto solo pone de manifiesto la poca tolerancia y el nulo interés del gobierno por participar en un diálogo abierto y transparente, dando tanto manifestantes como autoridades llegar a un acuerdo justo. El movimiento magisterial fue creado por Otón Salazar en 1958, ya que quería mejorar el salario. Participaron maestros, intelectuales, profesionistas y obreros. Todos invadieron el Zócalo, llevando carteles que representaban lo ocurrido en México.
Hubo docenas de heridos y muchos muertos. El movimiento revolucionario magistral, encabezado por Salazar, fue un movimiento donde participaron desde obreros hasta intelectuales en contra del gobierno por una mejora en los salarios. Maestros de este movimiento revolucionario intentaron tomar el Zócalo. Por desgracia, en este toma hubieron fallecidos. Las luchas de este movimiento siempre fueron reprimidas con violencia y torturas en muchos casos por parte de las autoridades. Yo considero que este movimiento es de suma importancia, porque los involucrados solo buscaban mejores condiciones en su trabajo. Su principal petición fue el aumento salarial. Se manifestaron frente a la SEP, pero desgraciadamente no les prestaron atención, así que recurrieron a huelgas en el Zócalo para que el presidente los ayudara. El gobierno los reprimió de una manera muy lamentable y se usó la fuerza policíaca, en el cual resultaron muchos muertos. Este acontecimiento quedó marcado en la historia, pero actualmente se manifiestan muchos solo pidiendo la mejora en sus condiciones de trabajo. Yo considero que el gobierno debe prestar más atención en el aspecto educativo, apoyar más la educación y principalmente a los maestros para que ellos tengan los recursos necesarios y poder transmitir ese conocimiento para el ser humano y tenga un buen desarrollo académico.